Buenos días para todos. Vamos a continuar en nuestra serie Educando para la Eternidad. Y hoy corresponde un tema especial, después de haber analizado ayer la escuela del Edén y en los primeros dos temas, los rudimentos, los grandes principios de la ciencia y la verdadera educación, seguiremos analizándolos en el tópico la escuela patriarcal, la escuela de los patriarcas. Quisiera estudiar, analizar junto a ustedes el modelo que siguieron los patriarcas, el modelo educativo que siguieron los patriarcas y modelo el cual a muchos de ellos les dio grandes resultados. A todos los que lo siguieron fue de gran bendición. Ayer concluimos con esta cita. Nos dimos cuenta, recordarán, que después de la introducción del pecado, ¿qué trajo el pecado? Aparte de la degradación de las facultades físicas, mentales y espirituales, ¿qué trajo? Separación. Por la separación causante, entonces Dios tuvo que introducir la primera adaptación al modelo educativo. Ahora pregunto, ¿cambió los principios? No, porque los principios son inmutables, como Dios es inmutable. Los principios no cambiaron. Hizo fue una adaptación en cuanto al orden dentro de la educación, dentro del sistema educativo. Por ejemplo, anteriormente Dios Padre era el maestro, los hombres eran los alumnos. Ahora, ¿quién asumió el lugar del maestro? Jesús asumió el lugar del maestro. Los padres debían ser, Jesús fue el gran maestro, el encargado de la educación. Los padres eran el instrumento educativo en la tierra y los hijos, los jóvenes, vendrían a ser los alumnos. ¿Se seguiría con el libro de la naturaleza? Sí, pero ahora tenía que estar acompañado ¿de qué? De la revelación bíblica, porque por el daño que sufrieron nuestras facultades físicas, mentales y sobre todo las espirituales, ya no podíamos obtener del libro de la naturaleza directamente lo que se obtenía antes del pecado. ¿Me hago entender? Muy bien. Leímos entonces en el libro de la educación, página 31. La educación que tenía por centro la familia fue la que prevaleció en los días de los patriarcas. Dios proveyó para las escuelas así establecidas las condiciones más favorables para el desarrollo del carácter. Las personas que estaban bajo su dirección seguían el plan de vida que Dios había indicado al principio. ¿Cuál fue el modelo que predominó en los días de los patriarcas? ¿Cuál fue el modelo? La educación familiar. La escuela era la familia. Nos dice, hablando de ellos, la misma cita, los que se separaron de Dios se edificaron ciudades y congregados en ellas se gloriaban del esplendor, el lujo y el vicio. Los que se separaron de Dios, ¿qué hicieron? Aquí un elemento importante a considerar en cuanto a la educación. Génesis capítulo 4. Acompáñenme sus Biblias al libro de Génesis en el capítulo número 4. El libro de Génesis, el capítulo 4, nos enseña acerca de Caín y Abel. Después del incidente con la ofrenda que presentaron uno y otro y el fratricidio llevado a cabo por Caín sobre su hermano Abel, ustedes recordarán que Dios reprende a Caín, coloca un sello sobre él y le dice, nadie te va a matar, errante serás en la tierra. Pero Caín, que era el símbolo de la rebeldía, de la oposición a Dios, noten lo que hizo. Y vamos a leer a partir del versículo 17. A partir del versículo 17 de Génesis capítulo 4, y nos dice así. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Ahora, ojo, este Enoc no es el Enoc que caminó con Dios. El Enoc que caminó con Dios vino por el otro lado. Vine por el linaje de Set, Génesis 5, no Génesis 4. Este es otro Enoc, así como han habido distintos Carlos, ¿verdad? Hubo Carlos Fitch, un buen Carlos, y hubo un Carlos Darwin, un Carlos Marx. Lamentablemente la mayoría han sido malos. Bueno, sigue diciendo las Escrituras, versículo 18. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael,
y Mehujael engendró a Matusael, y Matusael engendró a Lamed. Por cierto, este Lamed no es el padre de Noé, está por el otro linaje. Y Lamed tomó para sí 2 mujeres. Noten, el primer caso de poligamia en las Escrituras lo encontramos dentro del linaje de Caín. Y Lamed tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Y Ada dio a luz Jabal, el cual fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. En fin, y ahí continúa haciendo mención al linaje de Caín. Pero volviendo al versículo 17, el versículo el que partimos, leemos lo siguiente. Que después de decir, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Noten luego lo que dice. ¿Qué dice? Y edificó una ciudad y llamó el nombre de esa ciudad como su hijo Enoc. ¿Quién fue el primero en construir una ciudad? ¿Quién fue el primero en construir? Caín. Y llevaba el nombre de su hijo Enoc. Así que es un detalle histórico interesante porque la primera ciudad del mundo la construyó Caín y su nombre fue Enoc, la ciudad de Enoc. Pero noten no solamente quién la construyó, que al pensar en quién la construyó ya entendemos mucho de lo que significan las ciudades. Pero noten en qué espíritu la construyó. Porque Dios le había dicho en los textos previos, ustedes conocen el relato, errante serás por la tierra. Caín dijo, no, yo errante no voy a ser. Y construyó una ciudad. Dios le dijo, nadie te matará, he colocado un sello sobre tu frente y nadie te matará. Caín dijo, eso no me basta, yo construyo mis propios muros. Hermanos, por eso es que las ciudades representan, son un símbolo de rebeldía y oposición abierta a Dios. ¿Me hago entender? Esos son las ciudades. De ahí vienen, de ahí derivan. Las ciudades vienen del gran rebelde de Caín. Él estableció la primera ciudad llamada Enoc y el espíritu de Caín era de oposición y de rebeldía abierta a Dios. Dios le dijo, seas errante. Caín dijo, no voy a viajar a ninguna parte, aquí me quedo. Dios le dijo, nadie te matará. Y Caín dijo, no creo en tu protección, creo en la mía. Y levantó una ciudad con murallas. De ahí vienen las ciudades. Por eso es que los fieles de Dios, nótese, los que se separaron de Dios se edificaron ciudades y congregados en ellas se gloriaban del esplendor, el lujo y el vicio. Las ciudades son un símbolo de oposición a Dios. ¿Ustedes creen que es posible educar en el temor de Dios cabalmente en un lugar que representa oposición a Dios, rebeldía a Dios? Cada ciudad de este mundo, cada gran metrópolis de este mundo significa oposición al plan de Dios. Significa rebeldía a Dios. Por eso es que dentro de poco, dice la profeta, y no mucho tiempo, las grandes ciudades serán sacudidas por el dedo de Dios, por la mano poderosa de Dios, porque las ciudades siempre han representado oposición a Dios. Pero los hombres que se aferraban a los principios de vida de Dios moraban en los campos y cerros. Es curioso, hagamos esto por antítesis. Los rebeldes por lo general se han aglomerado en las ciudades, pero los fieles de Dios, ¿dónde casi siempre los encontramos? Hagamos un recuento. ¿Dónde estaba Elías cuando Dios lo llamó a su cargo profético y avivamiento y reforma? En los montes de Galaad. ¿Dónde estaba Juan el Bautista? ¿Dónde estuvo el remanente durante los 1260 años de supremacía papal en la Edad Media? Los valdenses, por ejemplo. ¿Dónde estaban? Conscientes, ojo, estaban en el campo, conscientes de su trabajo en la ciudad, conscientes de la labor que tenían que realizar por los que perecían en oscuridad en las ciudades, pero vivían donde tenían que vivir y con la aptitud que debían tener. Se encontraban en el campo, porque en el campo es el lugar señalado por Dios para desarrollar mejor nuestras facultades físicas, mentales y espirituales. Hablando de ello se nos dice, cultivaban la tierra,
cuidaban rebaños y en su vida libre e independiente, llena de oportunidades para trabajar, estudiar y meditar, aprendían de Dios y enseñaban a sus hijos sus obras y sus caminos. El modelo educativo de Dios siempre siguió en esta dirección con los suyos, con sus fieles. Pero es importante y es entendible que si vamos a hablar de la escuela patriarcal, del modelo educativo de los patriarcas, tomemos por referencia a quién. ¿Sobre quién se trató la lectura bíblica? Sobre Abraham. Porque en la lectura bíblica apreciamos algo especial, Génesis 18, 19. Jesús dice, porque fue Jesús mismo el que lo dijo, ¿cómo yo le he de ocultar algo a Abraham, sabiendo que él ha de mandar a su casa tras sí? Jesús presenta a Abraham, resalta a Abraham y le da la bendición de la revelación a Abraham, porque sabía que era un padre diligente y que tenía un modelo educativo eficaz. Nos dice Santiago 2:23, hablando de este hombre, y fue llamado amigo de Dios. Y Romanos 4:11 nos dice de este mismo hombre que fue padre de todos los creyentes. Génesis 26:5 nos dice así, hablando de Abraham: oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y Génesis 18:9 dice: yo he conocido y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Analicemos un poco el modelo educativo de este fiel patriarca. Patriarcas y Profetas, página 120, nos dice así. Patriarcas y Profetas, página 120. Fue un gran honor para Abraham ser el padre del pueblo que durante siglos fue guardián y preservador de la verdad de Dios para el mundo. En lo que tocaba a Abraham, no traicionaría la verdad por motivos egoístas. Guardaría la ley y se conduciría recta y justamente. También cultivaría la religión en su hogar. Instruiría a su familia en la justicia. La ley de Dios sería la norma de su hogar. Pero nos dice también, la familia de Abraham comprendía más de 1000 almas, como en una escuela recibían una instrucción. La familia de Abraham constituía ¿qué número de personas? Más de 1000 almas. Y no todos tenían vínculos sanguíneos, pero Abraham asumía el patriarcado de todos los que se encontraban bajo su cuidado, bajo su dirección. Cada persona que se encontraba en el campamento de Abraham era instruido por el modelo que tenía Abraham, el modelo patriarcal, el modelo donde se transmitía de generación a generación los preceptos de Jehová, los estatutos de Jehová y el temor de Jehová como mayor legado. Nos dice, así que pesaba sobre Abraham una gran responsabilidad. Educaba a los padres de familia y sus métodos de gobierno eran puestos en práctica en las casas que ellos presidían. Ahora, aquí había un reto, porque Abraham no iba a estar en cada hogar de los que habitaban en su campamento. Pero ¿qué trabajo fiel hacía Abraham? Trabajaba con cada padre de familia y educaba a cada padre de familia para que esos padres siguieran la misma metodología. ¿En dónde? En sus hogares. Y se reprodujera, se multiplicara los hogares en el temor de Jehová. Importante método el que hacía Abraham. Yo creo que estos lugares, entre otras cosas, deberían ser importantes centros educativos para la familia. Las familias salgan bien constituidas en los principios de la verdadera educación, para que esto se pueda multiplicar, para que muchos otros hogares en distintas partes se beneficien de los verdaderos principios de la verdadera educación. Hablando de él mismo, en la misma página, en la antigüedad, el padre era el jefe y el sacerdote de su propia familia y ejercía autoridad sobre sus hijos, aún después de que éstos tenían sus propias familias.
Sus descendientes aprendían a considerarle como su jefe, tanto en los asuntos religiosos como en los asuntos seculares. Abraham trató de perpetuar este sistema patriarcal de gobierno, pues tendía a conservar el conocimiento de Dios. Era necesario vincular, unir a los miembros de la familia para construir una barrera contra la idolatría tan generalizada y arraigada en aquel entonces. Noten los retos que tenía Abraham. Abraham entendía, comprendía que para poder llevar a cabo este modelo educativo tenía que vincular, tenía que unir a los miembros de la familia. Él solo no iba a poder trabajar en mantener al margen las influencias paganas que le rodeaban. Abraham se enfocó en hacer de su hogar un hogar agradable para sus hijos. Abraham se enfocó en hacer de su hogar un hogar donde sus hijos quisieran estar, donde sus hijos les agradara estar. ¿Ustedes se imaginan el hogar de Abraham lóbrego? ¿Triste? ¿Ustedes se imaginan a un Abraham con ceño fruncido todo el tiempo, mirando cómo juzga, cómo señalaba a sus hijos? Abraham había aprendido del mismísimo Dios. Todo padre trata a sus hijos como Dios lo ha tratado a él. Y hermanos, en general debería ser así. Cada uno de nosotros debería tratar a su prójimo como Dios lo ha tratado a usted. Y si todos tratáramos al prójimo como Dios nos ha tratado a nosotros, lo que se viera entre nosotros sería muy distinto. Sería muy distinto. ¿Cómo le ha tratado a usted Dios cuando usted se ha equivocado? ¿Cómo le ha tratado a usted Dios cuando usted ha mentido? ¿Cómo le ha tratado a usted Dios cuando usted le ha fallado? ¿Cómo le ha tratado? ¿Cómo se ha conducido Dios con nosotros? Asimismo deberíamos nosotros conducirnos con nuestros hijos. ¿Saben? Hay una experiencia que me agrada mucho hablando de patriarcas, y cito al patriarca Enoc. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 5, vamos allí, Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, vamos a leer del versículo 18, y nos dice así: Y vivió Jared, padre de Enoc, 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y noten, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. En la experiencia de este patriarca, vivió 65 años antes de tener a su hijo. Ahora yo les pregunto, porque la Biblia nos dice que Enoc, después de engendrar a Matusalén, caminó con Dios. No dice antes. ¿Y es que acaso en los primeros 65 años de vida de Enoc fue Enoc un pagano? ¿Incrédulo? No, pero seguramente tenía una relación con Dios como la que tenemos tú y yo. Pero después de tener a su hijo, entonces cambió significativamente su relación con el Señor. La mensajera de Dios nos dice que lo que hizo el cambio fue que en su relación con su hijo comprendió cómo debía ser su relación con su Padre Celestial. Ahora él como hijo y Dios como padre. Eso hizo la diferencia en la experiencia de este patriarca. Por eso llegó a tal grado de intimidad con Dios que, como dice el versículo 25 del mismo libro de Génesis, Dios simple y sencillamente se lo llevó. Hermanos, aquí hay algo clave. Era necesario vincular, unir a los miembros de la familia para construir una barrera contra la idolatría tan generalizada y arraigada en aquel entonces. Y aquí, por eso hago énfasis en este punto, porque es importante el precepto, sí, es importante el precepto, es clave el ejemplo,
pero es necesario que nuestros hogares sean agradables para nuestros hijos. Es necesario que esta experiencia sea agradable para nuestros jóvenes. Y cuando digo agradable, no me interpreten que estoy diciendo que hay que rebajarlo al nivel del mundo. Pero es que tenemos la tendencia de satanizar cosas que Dios no ha satanizado. Y a lo que Dios ha llamado bueno y con lo que Dios no tiene problema, nosotros queremos hacerle problema. Y no dudo que haya el deseo de agradar a Dios en algunos casos. Pero tampoco puedo decir que no hay un desequilibrio en muchas de las cosas que planteamos. Y a muchas cosas les queremos decir que es malo, cuando en realidad no tiene nada de malo. Y lo que hacemos es cargar a nuestros hijos con un fardo de preceptos, cuando en realidad nuestros hijos no han visto claramente a Dios revelado en nosotros. La clave de Abraham, entre otras cosas, era que Dios era real en la vida de Abraham. Y esto es clave en el modelo educativo. Y porque veremos que en la adaptación hecha por el mismo Dios, al fallar el modelo familiar, porque se han constituido familias no en el temor de Jehová, aparecen estas escuelas y sigue siendo la clave que el maestro, el que asuma el lugar del maestro, en él se revele la presencia de Dios. Se revele Dios mismo en carácter, en temperamento, en virtud. En el Padre debe manifestarse la presencia viva del Señor. Pero mis hermanos, Dios no es un Dios lóbrego. Dios no es un Dios lóbrego. Dios no es un Dios que anda con el ceño fruncido. Dios se deleita en misericordia, en amar a sus hijos, en traer deleite al corazón de sus hijos. Pero es un Dios que también educa, corrige, que utiliza el precepto, el ejemplo, como lo hizo con Adán y con Eva. ¿Pero de qué llenó a Adán y Eva? De los deleites del jardín del Edén. Es triste escuchar. Estos días escuché a un joven. Me decía un joven de secundaria. Y me decía, yo no tengo ganas de ir a mi casa. A mí no me gusta mucho estar en mi casa. No hay nada especial en mi casa. Cuando yo escuché eso, hermanos, les confieso, sentí un profundo pesar en mi corazón. ¿El hogar de ese chico es una salvaguarda para él? No es una salvaguarda para él. Que un joven diga eso es una clara señal de a dónde lo están empujando sus padres. Y me senté con él y comencé a conversar de su hogar y lo que él decía acerca de su hogar. Y sin ánimos de querer introducirme en la vida, en la experiencia de cada hogar, lo cual es respetable, pero preocupado por el chico y por lo que el chico expresaba. Y decía, wow, eso no puede ser una realidad entre nosotros. Pero lamentablemente es una realidad entre nosotros, una realidad en el mundo adventista. Y vemos a hermanos, también por muchas otras decisiones que se han tomado, vemos a los hermanos de nuestras iglesias preocupados porque sus hijos ya no quieren estar en la iglesia, porque a sus hijos no les interesan las cosas de Dios, porque sus hijos no quieren nada con Dios. ¿Ha fallado el modelo que Dios estableció? No, han fallado los padres por no seguir el consejo de Dios. Nos dice acerca de Abraham, Patriarcas y Profetas, misma página 120. Abraham trataba por todos los medios a su alcance de evitar que los habitantes de su campamento se mezclaran con los paganos y presenciaran sus prácticas idólatras, pues sabía muy bien que la familiaridad con el mal iría corrompiendo insensiblemente los sanos principios. Entiendan esto, comprendamos esto. ¿Qué sabía Abraham? Que la familiaridad con el mal iría corrompiendo insensiblemente los sanos principios. Y aquí expreso algo en una dirección. ¿Cuál es uno de los mayores peligros de vivir en las ciudades hoy? Que la gente está más familiarizada con el mal. Hace poco, Blanquita estaba en Lima, hace ya más de un año. Estaba en Lima y recuerdo me encontraba allí en la capital y llegó el lunes, llegó el periódico, la prensa, y estaba leyendo algunas de las
portadas, algunos de los titulares, y decía algo así como cerca de 30 muertos por violencia ese fin de semana en la ciudad de Lima. O sea, personas asesinadas. Y yo dije, wow, casi 30 personas muertas. El señor de la casa, un hermano adventista, me miró y me dijo, oh hermano, pero casi siempre son 40, 45. Nos familiarizamos con el mal y comenzamos a considerar el mal como algo normal. Cada año la comunidad LGTB celebra el Día del Beso Gay y toman las principales plazas de las ciudades, mismas plazas donde se encuentran los niños, donde se encuentran los jóvenes, en un acto público porque les atraen. Satanás también educa, Satanás practica herramientas de las que Dios le ha dado al pueblo, a su pueblo. Primero los atrae y cuando los tiene ahí, entonces son testigos de ese antinatural acto. ¿Qué están presenciando los niños y los jóvenes? Hablando con una hermana muy querida en Venezuela, preocupada, su sobrina estaba entrando en los caminos de la lesbiandad. Y la hermana, pues, que es adventista, hablaba conmigo muy preocupado por su sobrina, pero decía, pero es que mi hermana, o sea, la mamá de la niña, de la chica, le decía, pero es que eso hoy en día es muy normal. Y hoy en día tú ves mujeres con mujeres y hombres con hombres, ¿y eso es verdad? Ahora yo le decía, ojo, eso no es normal, eso es común, pero no normal. Y hay una gran diferencia en ello. Es común por la desviación en el corazón de los hombres, pero eso no es normal. Lo normal es ella con él, no ella con ella, no él con él. ¿Me hago entender? Ahora bien, ¿nos familiarizamos con el mal? Sí. Y cada vez vamos perdiendo, lo que dice aquí, nos vamos insensibilizando y nos vamos apartando de los sanos principios. Por eso es que el modelo educativo de Dios nos hace consciente de la necesidad de los que perecen en oscuridad, pero nos mantiene al margen de ellos. Y aquí hay un punto de equilibrio importante. Repito, apartaos de ellos. No estamos en medio de ellos, pero somos conscientes de las necesidades de ellos. ¿Me hago entender? Porque no es el modelo de Dios, no es lo que quiere Dios que nos aislemos en un lugar, porque hay personas que han considerado que ese es el mensaje. Interpretaron de tal manera el mensaje de educación que pensaron que se trataba de meterse en un monte, 8, 10, 12 horas montaña adentro, donde solo hay animales y árboles. Interpretaron que ese era el mensaje, totalmente aislados de las necesidades de los que perecen en la oscuridad. No, hermanos, ese tipo de personas los tienen los católicos, no los adventistas. Los católicos sí tienen monjes entrenados para eso, para aislarse, para desconectarse del mundo. El mensaje adventista no invita nunca, no ha invitado nunca a eso. Nos invita a movernos a lugares donde estemos apartados de las influencias que nos harían insensibles al mal, pero nos hace muy conscientes de las necesidades de las personas que se encuentran pereciendo en las ciudades. Ahora, pudiéramos decir, ¿hay alguna contradicción con lo que planteamos en el primer tema? En el primer tema dijimos que al joven hay que educarlo para que, aunque esté expuesto al mal, se mantenga del lado de lo bueno. ¿Hay contradicción? No. Nuestros jóvenes deben estar apartados, pero por eso mismo no como ermitaños allá adentro, siendo conscientes de lo que pasa allá afuera. Deben ser educados en cuanto a lo que pasa allá afuera, en cuanto a los sanos principios, porque tarde o temprano tendrán que dar razón de su fe. Porque tarde o temprano tendrán que luchar contra las influencias seductoras de Babilonia. Muchos padres han querido dejar a sus hijos como en una burbuja, pero hermanos, la burbuja siempre se romperá. La burbuja finalmente se romperá. Por eso el niño, el joven, tiene que estar establecido en los principios del Señor, porque tarde o temprano puede ser llamado como Daniel o como José, que aunque fueron educados aparte, en un modelo educativo distinto, Dios se dio el lujo de poder introducirlos en medio de estas grandes metrópolis y glorificar su nombre en medio de tan grande contaminación. ¿Me hago entender? Esto es clave dentro de la ciencia y la verdadera educación. Pero no lo olviden,
Abraham sabía bien que la familiaridad con el mal corrompe insensiblemente los sanos principios. El afecto de Abraham hacia sus hijos y su causa le movió a resguardar su fe religiosa y a inculcarles el conocimiento de los estatutos divinos como el legado más precioso que pudiera dejarle a ellos y por su medio al mundo. Por su propio ejemplo, ¿era Abraham solo precepto? No, Abraham era ejemplo. La silenciosa influencia de su vida cotidiana era una constante lección. Noten, no, Abraham mandaba su casa tras sí, sí, pero sus hijos veían en él el modelo que él deseaba que siguieran. Abraham practicaba la reprensión sin palabras. Abraham practicaba la reprensión sin palabras. Lo que tenía que hacer era ser de una manera silenciosa, ser una influencia con su vida cotidiana. Abraham era una constante lección para sus hijos. La integridad inalterable, la benevolencia y la desinteresada cortesía. Había en esa vida una fragancia, una nobleza, una dulzura de carácter que revelaban a todos que Abraham estaba en relación con el cielo. Esto es lo que les destacaba hace unos momentos. ¿Ven ustedes aquí a un hombre con ceño fruncido? No, miren, Abraham, el patriarca. Una dulzura de carácter, nobleza. Había en esa vida una fragancia, padres, qué fragancia, hermanos, maestros, qué fragancia hay en nuestras vidas. Qué fragancia se revela en nosotros, qué perfume espiritual tenemos cada uno de nosotros. Uno que inspire, que agrade por la rectitud, por la integridad, por la pureza, por la nobleza, o uno que más bien nos hace apartarnos, hace que la gente se aparte de nosotros. ¿Saben? Una hermosa señal, no la tomen como un principio. Hermanos, si los niños le huyen a usted, si los niños no les agrada estar con usted, algo hay en esa fragancia. Porque el deseo de toda la gente nos dice que a Jesús, los niños le buscaban. A Jesús los niños le seguían. Tenía un perfume, había algo en el divino maestro que los niños le buscaban. Se sentaban a sus piernas. Los discípulos le repelían, les intentaban sacarlos y querían sacárselos a Jesús. Pero los niños buscaban a Jesús. Eso es un carácter que atrae, un carácter que agrada. ¿Y había corrupción en Jesús? ¿Les daba caramelos Jesús para atraerlos? No. Jesús les atraía por lo que era. Y eso es importante. Nos dice, en Abraham no se vería negligencia pecaminosa en lo referente a restringir las malas inclinaciones de sus hijos. Muchos padres manifiestan un sentimentalismo ciego y egoísta, un mal llamado amor que deja a los niños gobernarse por su propia voluntad. Esto es ser cruel hacia la juventud y cometer un gran mal contra el mundo. Un hombre es a la vista de Dios lo que es en su familia. ¿Qué es un hombre? A la vista de Dios lo que es en su familia. La vida de Abraham estuvo señalada por el estricto cumplimiento de la palabra de Jehová. Cultivaba la religión del hogar. El temor de Dios llenaba su casa. Él era el sacerdote de su hogar. Consideraba su familia como un depósito sagrado. Una de las grandes razones de que haya tanto mal en el mundo de hoy estriba en que los padres dedican su atención a otras cosas que la que es de suma importancia, como adaptarse a la obra de enseñar a sus hijos con paciencia y bondad el camino del Señor. Hermanos, les abro mi corazón. Yo tengo un gran reto. Como ustedes saben, viene en camino una hermosa bendición. Yo creo que todo niño que nace es una señal de que Dios aún cree en el hombre. Pero no solo cree en el hombre, en la persona de ese niño que viene al mundo, sino que cree en sus hijos, confiándoles un alma.
a padres. Yo tengo un gran reto. Y aquí hay un punto de preocupación en el que quiero hacer énfasis para todos. Y yo sé que los padres que están aquí, pues a mí me pueden enseñar. Pero noten esto. Hay un problema. Una de las grandes razones por las que hay tantos males en el mundo hoy es que los padres dedican su atención a otras cosas que la que es de suma importancia. Yo tengo un ministerio. Sin embargo, yo sé que ahora hay un elemento más en mi ministerio que tiene prioridad, y es mi hijo. Padres, hay muchas cosas que hacer, hay importantes cosas que hacer, pero los hijos no se pueden descuidar. Hay que ser responsables en nuestro día a día, hay que ser responsables en nuestras actividades, pero no olviden, la escuelita no va a hacer por usted lo que usted tiene que hacer por usted mismo. Pero no olvide, Kelly no va a hacer por usted lo que usted tiene que hacer por usted mismo. Carlos no puede hacer por usted lo que usted tiene que hacer por usted mismo. Los padres deben ser los primeros y más importantes maestros de sus hijos. Deben ser así, pues Dios les preguntará, ¿qué hiciste con lo que te di? A mí eso no se me iba a preguntar hasta hace poco. Ahora para mí, yo sé que esa pregunta se me va a hacer y seré responsable ante Dios por lo que ocurra con esa criatura que ha de nacer. ¿Me hago entender? Padres, hay muchas cosas para hacer, sí, pero nada puede sustituir la labor que usted tiene que hacer con sus hijos. Y sé que de eso ustedes han leído mucho, conocen bastante, pero no sé hasta qué punto se ha seguido con fidelidad, según el plan y el propósito divino de Dios. Mis amados hermanos, cierro con eso. El que quiera llegar a ser santo en el cielo, debe ser primero santo en su propia familia. Si los padres son verdaderos cristianos en la familia, serán miembros útiles en la iglesia y podrán dirigir los asuntos de esta y de la sociedad como manejan lo que concierne a su familia. Por eso en las Escrituras el ministro no podía estar sin familia. Por eso en las Escrituras no solamente debía tener familia, debía tener hijos. Y al demostrar que su familia estaba bien establecida y bien constituida, entonces se encontraba habilitado para ejercer el obispado dentro de la iglesia del Señor. Porque una familia bien instituida es una familia que será bendición para la institución y que será una bendición muy grande para la obra de Dios. Porque como dice el Hogar Cristiano, página 26, el testimonio más poderoso que el cristianismo puede dar es una familia bien constituida. Una familia bien constituida y ordenada es el mayor testimonio que el cristianismo puede dar. ¿Por qué? Por esa razón Dios hizo énfasis en el modelo educativo de los que siguieron fielmente los patriarcas y los profetas. Mañana en el tema de cierre de esta serie, pero será nada más la mitad, continuaré compartiendo con ustedes todos los jueves de este tema hasta que concluyamos. Pero mañana analizaremos la experiencia de dos personajes, su experiencia educativa, y nos enriqueceremos a través de lo que hizo Dios en el desierto con Moisés y en el desierto con el pueblo de Israel. Vamos a colocarnos de rodillas para tener una oración. Amado Padre Celestial, en esta mañana, una vez más, te agradecemos, porque como dice tu palabra, todas las cosas que están escritas para nuestra enseñanza han sido escritas, para que a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y te agradecemos por ello, Señor. Gracias por cada mensaje que has enviado a tu pueblo a lo largo del tiempo. Perdónanos, Señor, si por el debilitamiento de nuestras facultades no hemos podido comprender el equilibrio de este mensaje, pero estamos dispuestos y deseosos de ser educados e instruidos por ti. Padre Celestial, te quiero pedir por todos los hijos de este campamento. Te pido, Señor, para que tú sigas trabajando en cada corazón. Tu palabra dice que tú cubres nuestras deficiencias.
Tu palabra dice que tú cubres nuestros errores, Señor, en tu gran misericordia. Suple la deficiencia de nosotros como padres. Aférrate a nuestros hijos, Señor. Toma a nuestros hijos en tus manos. Tu palabra dice que quienes están en tus manos nadie las puede arrebatar. Y aunque veamos cosas que hoy son desesperanzadoras, creemos, Señor, que siendo fieles y leales a ti, nuestros hijos tomarán el camino de la verdad y serán fieles baluartes en tu ejército en este tiempo del fin. Es nuestra oración. Por eso pedimos el derramamiento de tu Espíritu Santo sobre nuestros hijos. Pero de manera especial también pedimos para que trabajes en el corazón de cada padre, para que los principios de la verdadera educación sean reales en nosotros. Señor, bendice a cada uno de estos jóvenes y la buena obra que has empezado en sus corazones, continúala, para que ellos también sean parte de este gran ejército que bien preparado proclamará pronto que tú estás pronto a regresar. Señor, descansamos en ti en este día, te pedimos que nos acompañes, que nos guardes de nosotros mismos y que en todo lo que hagamos, digamos o pensamos, la gloria de tu nombre esté implícito. Es nuestra oración y la presentamos confiado plenamente en el nombre del Maestro de los Maestros, nuestro Señor Jesús. Amén.